Muchísimas gracias, doctor Carlos José. Señores académicos, estimados colegas, distinguido público, en nombre de la Junta Directiva de la Academia de Medicina de Medellín, reciban un cordial saludo. Estamos hoy invitados a la sesión académica con fecha de miércoles 8 de julio de 2020. Nuestro conferencista es el doctor Juan Guillermo Tamayo Maya y su disertación se titula COVID-19, la soberbia humana. El doctor Juan Guillermo Tamayo Maya es académico, es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad del CES de Medellín, es especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es docente de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad del CES. Y es también miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. El doctor ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y en esta pandemia se ha distinguido por tener un papel muy activo a nivel de las conferencias y del apoyo en todo esto relacionado con las normas que nos han dado las autoridades sanitarias. Entonces, les agradecemos a todos ustedes la presencia y creo que ya le podemos dar la palabra al doctor Juan Guillermo Tamayo. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora Rocío. La idea en la noche de hoy es tratar de la manera más académica y con la evidencia, aunque escasa, por lo menos que podamos tener más clara para la toma de decisión de nuestros pacientes y a su vez para poder de una u otra manera hacer un trabajo de educación a la comunidad que nos permita afrontar en una forma clara la dificultad de salud pública que hoy tenemos en el mundo. ¿Por qué el término la soberbia humana? Porque incluso antes de que se iniciara esto, fue curioso cómo en uno de los congresos de cardiología a nivel nacional, una de las diapositivas decía, no le temas al COVID, témele a la enfermedad coronaria. Y eso simplemente refleja que la madre de las virtudes es la prudencia. Y como dice el proverbio chino, tenemos dos ojos para ver dos veces, dos oídos para escuchar dos veces y una lengua para hablar una vez. Espero que en el transcurso de la charla podamos ver que realmente debemos avanzar con cuidado y tratando de hacerlo rápido, pero nunca brincándonos lo que ha sido la protección del ser humano. Si pueden ver en esta diapositiva, vemos cómo el conocimiento humano se duplicó por primera vez en 1750, la segunda duplicación ocurrió en 1900, la tercera duplicación en 1950 y los conocimientos se duplican hoy cada 3 años, pero en el 2020 los conocimientos se duplican cada 73 días. Por eso también necesitamos ser cuidadosos y ver realmente de toda esta información cuál va a ser capaz de resistir la única prueba valedera, que es la prueba del tiempo. Entrando específicamente a la pandemia por SARS-CoV-2, vemos cómo coronavirus humanos son la segunda causa más frecuente de resfriado común. En general es un 4 a un 15%, pero podemos ver cómo puede llegar, dependiendo de las épocas, hasta un 35%. ¿Qué nos deja como enseñanza los coronavirus humanos causantes de resfriado común? Que son muy mutantes y que pueden generar reinfección. Después vimos cómo en el año 2002 en China se presentó el cuadro de SARS-CoV con un 10% de fatalidad y posteriormente vimos también las complicaciones con el MERS en el Medio Oriente, que a diferencia del SARS-CoV que se presentó en el 2002 en China, el MERS-CoV tuvo una tasa de letalidad muy alta, hasta del 35%, y ya posteriormente nos vimos como la pandemia con el SARS-CoV-2 que se inició a finales del año 2019 y que iremos mirando cómo se fue
manifestando progresivamente y afectando no solo la salud humana, sino la economía del mundo entero. ¿Por qué es importante considerar la polución? Nosotros estamos en una ciudad como es Medellín, en el Valle de Aburrá, con unos altos grados de contaminación. Y la polución ambiental, ustedes pueden ver, casi 92% de las muertes relacionadas con polución ocurren en países del tercer mundo. Los niños ocupan un riesgo muy importante en esto, aún desde su vida intrauterina, y nosotros podemos ver cómo la polución genera una mortalidad desproporcionada. En el 2015, la polución fue responsable de 9 millones de muertes prematuras, que representa el 16% de todas las muertes a nivel global. Pero nosotros vemos como en el norte de Italia, que tiene los peores índices de contaminación del país e incluso de Europa, la enfermedad por COVID-19 en Lombardía tiene el comportamiento más intenso de toda Italia, con tasas de letalidad que llegaron al 16,5%. Y esto probablemente se asocia también con una peor respuesta inflamatoria a la enfermedad o mediada por comorbilidades asociadas con ella. ¿Por qué es importante esto? Desde que se analizan otros coronavirus anteriores, como fue el caso del SARS-CoV, y en que se veía una asociación con enfermedades cardiovasculares, que puede ser mayor si efectivamente el efecto del virus se da en ciudades o países con alto grado de contaminación. Y esto se ve explicado, como lo pueden ver en la diapositiva, se da la combustión de las nanopartículas, se genera un estrés oxidativo e inflamación, se genera una progresión del ateroma y de la placa, que finalmente se hace vulnerable, hay mayor daño endotelial. Y uno de los mensajes claves es que nosotros vemos que este virus es un virus que tiene un tropismo muy importante por el endotelio, y a mayor daño endotelial, mayor va a ser su letalidad. Esto explica por qué poblaciones con múltiples comorbilidades que se asocian con daño endotelial tienen las mayores tasas de mortalidad y de ingreso a cuidado crítico. Pero debe quedar absolutamente claro que no es un sine qua non de enfermar y de morir por COVID-19 el ser mayor de 60 años o tener comorbilidad. También se puede presentar en pacientes que no tengan esto, solo que esta es la población más vulnerable porque va a haber disfunción vasomotora, vasoconstricción, esto va a favorecer isquemia miocárdica e infarto, va a haber un mayor desbalance en la parte de fibrinolisis, agregabilidad plaquetaria, y finalmente también va a haber alteraciones del ritmo cardíaco. Esto nos hace pensar también que cuando se utilizan terapias que pueden tener mayor riesgo de generar alteraciones del ritmo cardíaco en un corazón que es susceptible, pues podemos tener un mayor riesgo de que estos pacientes puedan tener complicaciones y generar una mortalidad cardiovascular. Como conclusiones, entonces vamos viendo que efectivamente, si el virus llega a poblaciones como fue el caso de Lombardía con alto grado de polución, vamos a tener una mayor relación entre los niveles de contaminación local y probablemente peores desenlaces entre la infección por SARS-CoV-2. Y esta asociación tiene múltiples explicaciones, como mayor comorbilidad, un mayor desbalance entre la enzima convertidora angiotensina 1 y la 2, que hace que esta disminuya su actividad y predomine la de la ECA1, y se generaría incluso reacciones y daños mayores desde el punto de vista del sistema cardiovascular. Hemos escuchado durante este tiempo todo tipo de informaciones, muchas sin una adecuada revisión de la literatura y del origen de los coronavirus. Nosotros hemos visto, como pueden ver en el cuadro superior derecho, cómo actualmente hay gran cantidad de coronavirus circulantes en los murciélagos, y que en las regiones donde no se está dando una adecuada respeto del medio ecológico y hay alto crecimiento de población y bajos niveles sanitarios, vamos a tener un mayor riesgo
de que ese desequilibrio ecológico permita que vayan emergiendo nuevos coronavirus. Estos, a su vez, van a tener una mayor posibilidad de generar mutaciones y la posibilidad de que estén reemergiendo nuevas SARS y otros coronavirus nuevos, tanto que pueden venir desde el desequilibrio ecológico como desde laboratorios, no los debamos desestimar, y es así como murciélagos, coronavirus, deforestación, desequilibrio del medio ambiente, probablemente es lo que nos va llevando a que en el futuro podamos estar expuestos cada vez a un mayor riesgo de nuevas epidemias y nuevas pandemias que coloquen en peligro al ser humano. Es claro, el ser humano no necesita de la naturaleza, pero el COVID-19 nos muestra claramente que no es un virus bueno ni es malo, que no es Dios ni es el diablo, simplemente que la naturaleza actúa y la naturaleza no necesita del ser humano. Si como ciudadanos del mundo no entendemos claramente que tenemos que cambiar la forma en que estamos actuando sobre la naturaleza, llegará el momento en que no habrá poder para detener este desbalance ecológico y la vida cada vez mayor de seres humanos se verá comprometida. La OMS declaró el 31 de enero del 2020 al COVID-19, producto de la infección por SARS-CoV-2, una emergencia de salud pública sin un tratamiento efectivo, donde indiscutiblemente es importante el control de la fuente de infección, el diagnóstico temprano, el poder cortar la transmisión y efectivamente proteger la población en lo que tiene que ver con el distanciamiento físico y el distanciamiento social, que son dos cosas diferentes. Nosotros, el distanciamiento físico, hemos visto que mínimo 2 metros, con las adecuadas protecciones en caso de que haya que interactuar, pero el distanciamiento social a través de eventos públicos masivos también es una necesidad importante y una medida importante a la hora de enfrentar este problema. Debemos entender que es la ley de cuarentena. La ley de cuarentena es la primera respuesta que debemos tener frente a las enfermedades infecciosas. Y esa ley de cuarentena puede ser o legal o puede ser voluntaria. El gobierno colombiano adoptó efectivamente una medida muy razonable con la cuarentena en el momento que la hizo, de pronto un poco de retraso en el cierre de los aeropuertos, pero fue adecuada. ¿Qué pasa? Que esa reinserción económica que se está dando con la adecuación del sistema de salud probablemente no va a ser suficiente si el comportamiento en la forma voluntaria que asumamos los ciudadanos no logra que disminuyamos la tasa de personas que se infecten y requieran atención en los servicios de salud. Además, se está presentando una situación de suprema gravedad. Algunas regiones y algunos departamentos del país no tienen el recurso humano ni la infraestructura hospitalaria adecuada y el comportamiento social de muchos de los ciudadanos no fue adecuado y ha generado una migración a regiones como Antioquia, donde se empieza a tener hoy una ocupación del 73% de las unidades de cuidados intensivos, COVID y no COVID, pero un 73% es grave, un 81% en Córdoba y un 83% en Bogotá. Si los ciudadanos no asumimos responsablemente esto va a colapsar. Y una cosa muy grave, los gobernadores, los alcaldes, todos los consejos, las asambleas, el Congreso de la República tienen que mirar a nivel de las regiones qué número de disposición de camas de cuidados intensivos se tienen que dejar disponibles para atender sus propias poblaciones. Porque si no mantenemos esto, llegará un momento en que nosotros indiscutiblemente no tendremos capacidad de respuesta ni siquiera para nuestros propios habitantes. El aislamiento es diferente a la cuarentena, ya que el aislamiento implica el separar personas que ya están infectadas, mientras que la cuarentena hace referencia a personas o comunidades que han estado expuestas a una enfermedad infecciosa, pero no necesariamente enfermas. Las enfermedades sujetas a cuarentenas
son cólera, difteria, tuberculosis, plaga, viruela, fiebre amarilla, fiebres virales, hemorrágicas, pandemia por influenza y COVID-19. ¿Qué debemos conocer nosotros de estos virus desde el punto de vista respiratorio en relación con el SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad COVID-19? Que la tasa de contagio es de 2 a 2.5, quizás superada solo por sarampión, es decir, que una persona que está enferma contagia en promedio 2 a 2,5 personas, mientras que ustedes pueden ver que la influenza es de 1.3, el SARS-CoV de 3 y miramos cómo con el MERS es de 0.3 a 0.8. El periodo de incubación es de 4 a 14 días, es más prolongado con el COVID-19 que con los otros, y la frecuencia de hospitalización es muy alta con COVID-19. Hoy, al día de hoy, 8 de julio, vemos cómo en China 83.572 casos, 4.634 muertos, con una tasa de letalidad del 5.54%. En Italia la tasa de letalidad alcanzó un 14.42%, y vimos cómo era mucho más alta en Lombardía, la zona más contaminada de Italia. En España vemos 299.210 casos, 28.392 muertos, con una tasa de letalidad del 9.49%. Y miren, una tasa de letalidad tan alta como se ve en Francia, 17.71%. Si hacemos un análisis de esto, también vemos que son poblaciones con personas de mucha edad, lo que explica también en un momento dado su tasa de letalidad tan alta. Alemania, 198.499 casos, 9.209 muertos y una tasa de letalidad del 4.64%. En el Reino Unido, la tasa de letalidad del 15.5% y 268.979 casos. En Estados Unidos van 3.148.205 casos, 134.735 pacientes fallecidos y una tasa de letalidad del 4.28%. En Brasil, 1.713.160 casos, 67.964 personas fallecidas y una tasa de letalidad del 3.97%. En México, miren, en Sudamérica, una tasa de letalidad muy alta del 11.7%. Hoy, Colombia tiene 124.494 casos, 4.359 personas fallecidas y una tasa de letalidad del 3,5%. Y en Perú, la tasa de letalidad del 3.56%. Un análisis somero de las cifras que acabamos de ver nos muestra que aquellos países donde sus gobernantes no asumieron con responsabilidad el problema, no concientizaron a su población, son los que tienen las tasas de letalidad más altas. Esto nos dice que tristemente para la humanidad se presentó una pandemia en un momento que carecíamos de líderes realmente humanistas en el manejo de los estados. Esto ha cambiado pues con lo que ha aumentado un poco el número de camas, pero veíamos cómo el porcentaje de camas por 1.000 habitantes, de acuerdo a los diferentes departamentos, y vemos cómo en Antioquia 1.52 camas por 1.000 habitantes. Hoy acabamos de ver unos porcentajes de ocupación, como lo veíamos, de cuidado intensivo en Bogotá del 83%, Córdoba del 81% y Medellín del 73%. Y estamos en la fase de ascenso. Y estamos en la promoción de compras sin IVA. Y estamos en el momento en que todavía las personas creen que esto es mentiras, que esto es una reorganización del orden mundial y que es una gripita. Si en Colombia la infección del 1%, o sea, de 500.000 personas, 5% de los casos requerirían UCI, 25.000, se han aumentado las camas que ya estarían por encima de las 5.684 camas de UCI en Colombia. Esto indiscutiblemente haría, si nos quedáramos ahí solo con ese porcentaje y con lo que acabamos de ver, nos estaría mostrando que colapsaría el sistema, con una cosa muy grave que toca entre ética y economía.
estamos de acuerdo que hay que generar un aumento de la red hospitalaria, pero pensar que vamos a formar intensivistas en una forma flash y que una vez la primera cadena de defensa, que son los médicos realmente entrenados, colapsen por infección o porque es insuficiente para el número de camas, quienes de alguna u otra manera hemos trabajado en unidades de cuidado intensivos, sabemos claramente que la atención de una UCI por una persona no entrenada no solo no va a mejorar la sobrevida, se va a empeorar la sobrevida, se va a empeorar el sufrimiento. Tener en cuenta que la curva de aprendizaje en pacientes son pacientes con SARS-CoV-2, donde lo ideal es una ventilación especial en decúbito prono, con unos volúmenes corrientes especiales, con pacientes con traqueostomía, vemos que la intubación y la ventilación prono aumentan el riesgo de generar partículas de contaminantes. ¿Cuántos médicos van a enfermarse y a morir en ese proceso de aprendizaje? ¿Cuántos pacientes van a fallecer? Nos preguntamos a aquel paciente que está haciendo, se tiene en un ventilador y está recibiendo ventilación mecánica y lo tienen relajado sin una adecuada sedación, porque el médico lo quiera hacer, sino porque no está adecuadamente entrenado, se le suma el sufrimiento de su enfermedad y la iatrogenia. Entonces esto no es tan simple como comprar ventiladores, no es tan simple como que la población crea que tiene un ventilador disponible y es un curso de paseo por una unidad de cuidado intensivo. Es un sufrimiento que genera muerte y dolor, a veces más grave el dolor que la muerte. Y todavía no sabemos las consecuencias cardiometabólicas ni sabemos las restricciones pulmonares de fibrosis pulmonar que pueden quedar en aquellos pacientes que requieren ventilación por largo tiempo. La OMS confirmó transmisión por contacto con animales y posteriormente transmisión entre humanos por vía respiratoria. Se confirma que el brote inició en un mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. COVID-19 es un coronavirus cuya transmisión es por contacto estrecho entre animales y el hombre. Enero 2020, China suspende temporalmente el comercio de animales salvajes, ratas, pavos, liebres, cocodrilos. Yewei es el nombre que se le da, gustos salvajes, que se utilizan y se venden en forma libre con beneficios nutritivos, impotencia masculina, artritis o gota. La estructura del coronavirus es un virus RNA, donde lo más importante es la glucoproteína de espícula, la OS, que es el punto principal de entrada del virus, donde se encuentra en forma importante a nivel de la vía aérea, a nivel pulmonar. La clasificación de los coronavirus, tenemos primero los coronavirus, virus que infectan mamíferos y aves. Segundo, responsables de resfriado común, excepto el SARS coronavirus, el MERS coronavirus y el COVID-19 o SARS coronavirus 2. Se clasifican por géneros en 7 y en diciembre del 2019 se identificó un nuevo beta coronavirus conocido como SARS-CoV, que es el responsable o causante de la enfermedad llamada COVID-19, que genéticamente es muy similar al virus de los murciélagos. Entonces, en esta primera parte nos va quedando claro que COVID-19 es una zoonosis. El huésped natural es el murciélago, pero es posible que existan muchos huéspedes intermediarios y por eso la recomendación de no consumir animales salvajes o alimentos crudos y que el paso del murciélago al humano luego de mutación a través de uno o varios intermediarios. Esto generó que ya posteriormente se diera la transmisión de persona a persona y de animal a humano por gota y contacto estrecho. Los coronavirus que causan neumonía en humanos son el HKU1, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el COVID-19. Si bien los alimentos, nosotros debemos tener en cuenta que como tal no transmiten el coronavirus, excepto que hayan sido contaminados directamente por una persona al toser o estornudar. Y por eso eso sí se puede dar a través de personas enfermas que cocinan, lo pueden propagar si no siguen las normas de higiene en el manejo de alimentos. Entonces no es el alimento como tal directo, es la contaminación de los alimentos cuando la persona que los prepara en ese momento
tose, estornuda o lo contamina en una forma directa. Hay cosas que se le pueden enseñar a las personas, como es la preparación en forma directa de una solución clorada, utilizando un rociador o pulverizador con agua, dilución de cloro de 8 mililitros por litro de agua o una mayor concentración, un tercio de taza de cloro por galón de agua y 4 cucharaditas de cloro por litro de agua. De ahí se hace y se hace rociar por encima de las superficies sin que lo sequen, y esto es elemental para poder eliminar de las superficies el SARS-CoV-2. Los coronavirus humanos, entonces vemos que puede producir un cuadro como de un resfriado común, y los coronavirus ya más severos como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el COVID-19 ya van a producir afección del tracto respiratorio inferior y complicaciones como las que iremos analizando. ¿De qué consultan los pacientes con COVID-19? El 80.9% van a tener un cuadro leve, el 13.8% van a requerir hospitalización y el 4.7% van a requerir ingreso a unidad de cuidados intensivos. Vemos ahí nuevamente la gráfica y vemos que la disnea generalmente se desarrolla alrededor del 5.º día de enfermedad, un 20% desarrollan síndrome de dificultad respiratoria del adulto y van a requerir ventilación mecánica un 12.3%. Entonces, el paciente que se infecta normalmente alrededor del 5.º día empieza a tener síntomas. Es muy poco probable que un paciente que al 10.º día no haya hecho manifestaciones severas vaya a requerir ingreso a cuidado intensivo o vaya a requerir allí mismo ventilación mecánica en la unidad de cuidado intensivo. Otros síntomas que se pueden presentar son cefalea, congestión nasal, odinofagia, tos seca, puede ser productiva hasta en un 33%, disnea, náuseas, diarrea, mialgias, y ya sabemos que también es una manifestación importante la disgeusia y la anosmia. De acuerdo a los factores de riesgo, en los primeros estudios que se hicieron en Wuhan, en China, se veía que el principal problema en los pacientes para morir eran las comorbilidades, y que estas comorbilidades más frecuentes eran 30% de los casos hipertensión arterial, 19% diabetes mellitus, enfermedad coronaria el 8% y 3% enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fiebre se presenta en el 94% de los pacientes, mayor de 37.3, tos en el 79% de los pacientes, la frecuencia respiratoria mayor de 24 en 29%, la producción de esputo en un 23%, mialgias en un 15%, fatiga en un 23% y diarrea en un 5%. Debemos tener muy presentes los clínicos, igual que las personas que cuidan ancianos, que la interpretación de fiebre en el anciano es diferente, y que vamos a hablar que una sola toma de temperatura en un anciano mayor de 37.7 grados centígrados se considera fiebre, 2 temperaturas mayores de 37.2 grados centígrados o un aumento de la temperatura basal de 1.1 a 1.2 grados centígrados con respecto al basal. Esto es fundamental tenerlos donde estemos manejando pacientes ancianos y sobre todo en pacientes que estén en asilos. ¿Cuándo deben considerar ustedes que hubo un contacto, que se considera contacto con un paciente COVID? Si viven en la casa de un paciente positivo. Si hubo un contacto cara a cara en un paciente positivo independiente del tiempo. Estar a menos de 2 metros del paciente por lo menos 15 minutos. O un contacto con un paciente positivo o líquidos corporales sin protección. Sabemos que la respuesta muchas veces del sistema de salud no es inmediata por los recursos ni la prueba es adecuada. Debemos educar a nuestros pacientes para que en cualquiera de estas situaciones el paciente que sea positivo para esto y se demoren en hacer la prueba sea un paciente que deba, por su responsabilidad ética y moral con la sociedad, iniciar un proceso de autoaislamiento o de cuarentena voluntaria si utilizamos más adecuadamente el término. Y lo debe hacer por lo menos durante 14 días, buscando que en ese tiempo al paciente se le haga la PCR
de secreciones respiratorias, o en caso de que no sea posible por las condiciones sociales que rodeen la situación del paciente o del contacto, esté en cuarentena voluntaria por lo menos 14 días. Desde el punto de vista laboratorio, siempre que el médico pida el laboratorio clínico, busque la linfopenia. Sabemos que si la sospecha es alta y la radiografía de tórax no aclara, debemos pedir una tomografía simple de tórax. Y recuerden que los hallazgos típicos en el paciente con ellos son opacidad en vidrio esmerilado con predominio de las partes basales, predominio de los lóbulos inferiores posteriores, distribución subpleural, compromiso múltiple y usualmente bilateral. No es característico de la infección por SARS-CoV-2, cavitación, linfadenopatía y derrame pleural. Desde el punto de vista de prueba específica, indiscutiblemente la reacción de cadena en polimerasa es la ideal en secreciones respiratorias. Siempre se piensa que va a ser mayor el rendimiento diagnóstico si las secreciones son de tracto respiratorio inferior que de superior. Por eso, si ustedes toman una prueba de reacción de cadena en polimerasa y es negativa y la sospecha clínica sigue siendo muy alta, deben tener el deber como clínicos de repetir esa prueba en 24 a 48 horas. De acuerdo a esto, según el cuadro clínico, entonces la infección se clasifica en leve, moderada, severa o crítica. Hoy está muy en boga las diferentes pruebas de detección. Entonces recuerden que si ustedes buscan hacer en un momento dado el diagnóstico agudo, el gold estándar es la prueba de reacción de cadena en polimerasa de transcripción reversa en muestras de secreciones respiratorias. Y desde el primer día vamos a tener la posibilidad de hacer el diagnóstico. Volver a enfatizar que si es negativa y la sospecha es alta, la deben repetir. Las pruebas de antígeno en secreciones nasofaríngeas son costosas y no las tenemos disponibles. Y debemos tener claro que las pruebas serológicas tienen hoy en día un cuestionamiento muy alto. Nosotros no debemos utilizar pruebas en sangre capilar como detectar anticuerpos IgG, IgM o IgA como pruebas para diagnosticar infección por COVID-19 o SARS-CoV-2. Además de que no nos permiten un diagnóstico agudo, todavía falta mucha valoración para tener claro su sensibilidad y su especificidad según el origen del fabricante y según los estudios que se vayan dando longitudinales que nos permitan valorar las mismas. Además, ustedes pueden ver que solo a partir del cuarto día se detectaría inmunoglobulina A y a partir de la semana se detectaría la inmunoglobulina M. Entonces, claro, para diagnóstico, pruebas de reacción de cadena en polimerasa, no se hacen pruebas serológicas en sangre capilar para dar tranquilidad a la población de que puedan salir y para diagnóstico agudo. ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, para diagnóstico agudo, tendríamos la reacción de cadena en polimerasa, es la más sensible y específica. No disponemos de las pruebas de antígeno en secreciones respiratorias disponibles para hacerlas de rutina. En el paciente asintomático, entonces nosotros haríamos la prueba del antígeno y vemos cómo, si es necesidad, se repite. Para seguimiento, cuando usted hace el diagnóstico, hace la prueba de reacción de cadena en polimerasa, el paciente debe estar en el aislamiento por las 2 semanas y en el momento en que usted le va a dar de alta, le hace una reacción de cadena en polimerasa en secreciones respiratorias y la repite en 24 a 48 horas. Si 2 pruebas son negativas, ese paciente puede reincorporarse a la comunidad y sabemos que no es contagioso. ¿Qué nos dice la reacción de cadena en polimerasa? La PCR nos hace el diagnóstico, mas no nos dice el estado inmunológico del huésped. ¿Qué le deben tener el clínico como marcadores inflamatorios y de mortalidad? Indiscutiblemente el dímero D es muy importante. Vemos aquí cómo a más altos los niveles de dímero D, esos pacientes van a tener una mayor mortalidad.
El paciente que hace elevación de la interleuquina C, o sea que empieza a hacer una respuesta inflamatoria severa, es un paciente que se va a morir más. Los pacientes que elevan los niveles de ferritina sérica tienen mayor mortalidad, mientras que los que hacen mayor linfopenia tienen mayor mortalidad. Entonces, desde el punto de vista laboratorio, en un hemograma, revisen siempre linfopenia. Si la linfopenia es severa, es mal pronóstico. El paciente que eleva dímero D, interleuquina 6 y ferritina sérica es de mal pronóstico. Y pienso que estos parámetros, sobre todo tener en cuenta desde la fase inicial del paciente, incluso en los pacientes que están ambulatorios para el manejo, conocer el dímero D, el conteo de linfocitos y la ferritina nos permite iniciar unas estrategias de manejo del paciente incluso en casa. Recuerden, la enfermedad como tal es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo como tal desde el punto de vista de contar con un antiviral o una vacuna. Pero es diferente decir eso a decir que el paciente no tiene tratamiento y que no puede haber un tratamiento que nos pueda impactar positivamente en el seguimiento del paciente. Con respecto a las troponinas, son de mucha utilidad, porque si usted tiene un paciente que eleva troponinas, es un paciente que va a tener, que está haciendo daño miocárdico. Y ese daño miocárdico puede ser directo por el virus o puede ser consecuencia de un fenómeno autoinmune. El paciente que se hospitaliza, debemos valorarle en forma inmediata los niveles de dímero D y debemos valorar en forma inmediata los niveles de troponinas, porque son pacientes que van a hacer con mayor frecuencia una falla orgánica multisistémica, van a requerir con mayor probabilidad cuidado intensivo, ventilación mecánica y por ende un mayor riesgo de mortalidad. Aquí pueden ver ustedes cómo a mayor número de años, mayor mortalidad, a más bajo el conteo de linfocitos, mayor mortalidad, y un dímero D mayor de 1 microgramo por litro, mayor mortalidad. Entonces, el COVID-19 o SARS-CoV-2, porque el COVID-19 es realmente la enfermedad producto del SARS-CoV-2, es un virus emergente. Tiene un mayor riesgo en clima frío, otoño e invierno. Hubo un comunicado reciente de la OMS que desafortunadamente muchos de los comentarios han sido desafortunados en su momento y que nos refleja y nos lleva también al mundo a replantearnos si muchos de estos organismos internacionales no son simplemente zona de confort burocrática de los gobiernos. No podemos decir que se vaya a morir más gente por SARS-CoV-2 en invierno, pero sí podemos revisar retrospectivamente que las infecciones por SARS-CoV y por los coronavirus son más frecuentes en invierno, que se presentan con mayor número de complicaciones en invierno y que por ende debemos, por lo que conocemos históricamente, ser más cuidadosos en estas épocas. Y además vimos en la fase inicial de la charla cómo la polución, el hacinamiento, la humedad y el desequilibrio ecológico contribuyen a un mayor desastre en cuanto a enfermar y morir. El tabaquismo, el estado inmunológico y nutricional. Nuestra ciudad, nuestro país y probablemente muchas partes del mundo, perdimos estos 90 días o más de cuarentena porque nos dedicamos simplemente a encerrarnos, pero los gobiernos perdieron la oportunidad de hacer una nueva educación de salud pública. En el caso específico de Medellín y el Valle de Aburrá, ¿por qué no volvimos de nuevo a crear una cultura donde se educara a la gente a caminar para coger el transporte público, a organizar sitios donde los buses de transporte público pararan, los taxis, y no en cualquier sitio? Esto haría que nosotros ordenadamente también, al tomar un transporte público ordenado, tuviéramos menos contaminación, a chatarrizar de una vez por todas esos vehículos que andan contaminando, a generar una cultura del uso del transporte público ordenado, acompañado de una educación fuerte para que la gente se sacara de la mente esas falsas creencias de que esto es una mentira y de que definitivamente puede llegar y tocarnos la puerta y acabar con familias enteras. Educar para entender que el único dolor soportable es el ajeno. En cuanto a factores de riesgo, el tipo de sangre también ha sido estudiado. Y la sangre tipo O protege contra el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y COVID grave, ya que está asociada con un nivel bajo
de enzima convertidora de angiotensina 1 y una mayor actividad de la enzima convertidora de angiotensina A, mientras que el grupo sanguíneo A se ha visto por estudios epidemiológicos mayor asociación para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y SARS-CoV-2 grave debido a su asociación positiva con la actividad de la ECA1 y a la unión de moléculas de adhesión en la pared vascular que aumenta la inflamación y aumenta y disminuye la circulación sanguínea, favoreciendo los fenómenos de trombosis. ¿Qué tenemos que mirar hoy? Responsablemente, los médicos, no solo los salubristas, los clínicos, los gobernantes, que Colombia se atrasó un poquito la temporada de lluvias y se está comportando incluso en una forma típica, pero Colombia entre abril y noviembre tiene la mayor época de lluvias y lo estamos viendo cómo el clima está cambiando y recordemos, los coronavirus tienen un comportamiento mayor de infección y de afectar al ser humano históricamente en las épocas de invierno. ¿En quiénes se da una progresión rápida de la enfermedad? En ancianos, pacientes con disfunción hepática, embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. ¿Cómo es la evolución? Un periodo de incubación que en promedio es de 5.2 días, pero puede ir hasta 14. Un tiempo de duplicación de la epidemia semanal, o sea, se duplica el número de infectados. Un número reproductivo básico de 2.2 a 3.8, es decir, cada número de personas que va a contaminar un paciente que es infectado. En lo que es las enfermedades infectocontagiosas, vemos que es superado solo por el sarampión. Una vez infectado, se consulta en promedio a los 6 días y el paciente se hospitaliza en 12,5 días. Esto les recuerda lo que hablamos inicialmente. El paciente está en contacto, normalmente se hace sintomático a la semana, y si ese paciente alrededor de los 10 días no requirió hospitalización, es poco probable que ese paciente vaya a ser una forma severa de la enfermedad. Casi nunca se tiene diagnóstico en menos de 8 días del contagio. Por eso, eduquemos para adoptar cuarentena voluntaria cuando cumplimos cualquiera de los requisitos de contacto con un paciente COVID positivo. Y en casos severos, la muerte suele ocurrir en promedio en 9,5 días. Entonces, se consulta a la semana, se duplica el número de casos por semana y normalmente los pacientes que van a fallecer alrededor de los 10 días tienen las manifestaciones severas. Por eso se da un brote local respiratorio por gotas de saliva, orofecal e indirecta por objetos contaminados y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos con las manos. Transmisión comunitaria. Si contamina más de 3 personas, se llama superdifusor. Y si contamina más de 10, superdifusores. Por eso al SARS-CoV-2 se le ha conocido como el rey de la infección viral. En chino se conoce como Du-1. Es decir, nosotros estamos con un virus emergente que tiene un promedio de contaminación de la persona infectada de 3, pero que puede contaminar más de 3 y si contamina más de 10 se llama superdifusor. Cuando se entra en la etapa generalizada estamos en la epidemia. ¿Qué estamos hoy? Los profesionales de la salud y la población. Nada diferente a este cuadro que se llama Ciencia y Caridad, pintado por Picasso en 1897 y que recoge la ciencia representada por el médico, la caridad representada por la monja que lleva a la niña de la mujer enferma en sus brazos y que nos refleja una total impotencia y un desconocimiento frente a las cosas. En una de las reuniones académicas que hacíamos cada 8 días durante estos 3 meses y donde hemos revisado con mucho juicio con todo un grupo de médicos, estudiantes y residentes la enfermedad, al terminar uno de nuestros residentes la charla, un especialista le dijo, la charla no es buena porque no deja nada claro. Y entonces uno se pregunta, ojalá tuviéramos algo claro. Por eso hoy yo creo, y el nombre de la charla que habla inicialmente de la soberbia humana, es cuando digo que realmente somos vanidosos y no sabemos nada. Y vanidad es cuando tenemos tanto conocimiento, pero ese conocimiento no se aplica. Hoy tenemos mucho conocimiento sobre el SARS-CoV-2, pero muy poquito para aplicar. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que recuperar, trabajar en equipo.
que no es remitirle un paciente a todos los especialistas para que todo el mundo facture, sino sumar conocimiento entre todos. Y segundo, entender que no todos lo sabemos y que no saberlo nos obliga a ser mucho menos prepotentes y mucho menos soberbios. SARS-CoV-2 y los profesionales de la salud, todo procedimiento que genere aerosoles implica utilizar máscaras N95 o sus equivalentes. Procedimientos que generan grandes aerosoles son intubación orotraqueal, nebulizaciones, terapia respiratoria, broncoscopia, ventilación en decúbito prono, desconexión del ventilador, ventilación mecánica no invasiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar. Por eso, procedimientos que generen aerosoles deberían realizarse en cuartos de presión negativa para evitar las contaminaciones hacia el staff y hacia afuera. Y esta debe generar 12 renovaciones de aire por hora o por lo menos 660 litros por segundo. Pregunten cuántas habitaciones de presión negativa tienen nuestros hospitales. Por eso se debe bregar a tener el paciente en habitaciones que tengan ventanas hacia el exterior y que sea bien ventilada y con buen acceso a la luz ultravioleta, como históricamente era el Hospital San Vicente de Paúl cuando el problema era la tuberculosis, que ustedes veían que las habitaciones eran de techos altos, de ventanas amplias abiertas, para que existiera buena ventilación, y sabemos que los coronavirus son sensibles a la luz ultravioleta. Cuando no se cuenta con máscaras N95, se pueden utilizar respirador de purificador de aire forzado, pero eso pues es excepcional y la tolerancia para usarlo a largo plazo es complicada. Las máscaras N95 pueden ser con válvula para exhalar o sin válvula para exhalar. Entonces, para atender pacientes en situaciones de bajo riesgo, como un consultorio o estar en la calle, podemos utilizar normalmente un tapabocas que se debería llamar tapacara, porque como ustedes pueden ver en la calle, la gente lo usa para taparse la boca, pero no tapa la nariz. Es un concepto que tenemos que empezar a reforzar en educación nosotros los médicos con la población. Un N95 puede utilizarse máximo por 8 horas. 8 horas que pueden ser continuas o discontinuas. Si es discontinua, cuando ustedes lo vayan a guardar, debe ser en una bolsa que sea de papel, pero si se moja, ya hay que desecharlo. No se debe usar más de 8 horas. Se usa en procedimientos que generen aerosoles, ya que él bloquea al menos el 95% de las partículas muy pequeñas. Si él tiene válvula de exhalación, nunca debe utilizar un tapabocas N95 un paciente que esté contaminado con válvula de exhalación, porque al exhalar estaría saliendo el virus hacia afuera y contaminando a las demás personas. El barbijo quirúrgico es de un solo uso, las mascarillas de medicina general son de un solo uso y las mascarillas de algodón pueden filtrar partículas más grandes como hollín o polvo, es lavable y reutilizable. Ustedes ven algunos equipos que se están utilizando que tienen filtros grandes, que tienen pila, que se utilizan en un momento dado en lo que tiene que ver ocupación industrial con aceites y químicos, pero no tendrían por qué utilizarse de rutina en la atención de pacientes con COVID. ¿Cuál es el mensaje? Usted, señor profesional de la salud, está en un consultorio atendiendo pacientes que si su secretaria y ustedes hicieron un buen tamizaje no va a llegar sintomático respiratorio, puede utilizarlo normalmente con la mascarilla de algodón y utilizar las gafas para proteger los ojos o los bloqueador que tiene pues también toda la careta completa. No hay que utilizar la N95, sino específicamente en procedimientos que generen aerosoles. Una de las discusiones iniciales más importantes fue si había que suspender los inhibidores de la ECA y los ARA2. Ya lo vimos en la fase inicial de la charla. El SARS-CoV-2 tiene un tropismo, entra por el tracto respiratorio, se une a la ECA2 en el epitelio alveolar, llega a los neumocitos tipo 2, genera inflamación y daño del neumocito tipo 2, que es el que produce surfactante, se colapsa el alvéolo y inicia la fase respiratoria.
Pero la ECA2 es el sitio de unión, no es la mala del paseo. Lo que ocurre es un desbalance entre la enzima convertidora 1 y la enzima convertidora de angiotensina 2. Nosotros con los inhibidores de la ECA y los ARA2, si se aumenta la ECA2 va a haber vasodilatación, mejoría en la función endotelial, acción antitrombótica y evitar la formación de trombo. Mientras que si se aumenta la ECA1 por ese desbalance, va a haber todo lo contrario, vasoconstricción y mayor daño endotelial. Entonces, hasta hoy, en el conocimiento que tenemos, a 8 de julio del 2020, no se recomienda suspender los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque no se relaciona con la severidad la ECA2, sino con la puerta de entrada. Lo que se relaciona con la severidad es el desbalance entre la enzima convertidora de angiotensina 1 y la 2. La prevalencia en lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, se mostró que hay una asociación con enfermedad cardiometabólica posterior, con hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular e injuria cardíaca. ¿Qué queda claro? Enfermedades que producen daño del endotelio favorecen la mayor gravedad de la enfermedad. Y el paciente que hace mayor daño y hace daño miocárdico, y sabemos que hay ECA2 también en el riñón, en el pulmón, en el hígado, y que ese daño que se produce a nivel de otros órganos también puede favorecer mayor daño cardiometabólico posterior a la recuperación. ¿Cuáles son las enfermedades con mayor asociación con fatalidad? Está la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer. ¿Qué quiere dejar esto como mensaje? Que nosotros definitivamente, como lo vimos inicialmente, hay una cuarentena legal y una cuarentena voluntaria. Hay un grupo poblacional de mayor riesgo, pero nadie está exento de riesgo. En este momento empieza una reinserción económica que creo se hizo en una forma inapropiada. Usted se debe hacer una incorporación al mercado laboral empezando con las personas más jóvenes, con menos comorbilidad, y así, de esta manera, aumentar la productividad y no llevando a la calle a todo mundo, y fuera de eso promover un consumo masivo sin tener en cuenta ciertas reglas para acceder a él. Somos ya nosotros como personas que tenemos que valorar la importancia de nuestra vida. Recordemos que la muerte no es el fin, es el final, y que esta enfermedad, cuando mata, no mata de la manera más dulce. Y Séneca decía, si nosotros tenemos derecho a una vida dulce, tenemos derecho a una muerte dulce. Un ventilador, como lo dije anteriormente, una unidad de cuidados intensivos donde usted a los días ya no tiene masa muscular, fuerza respiratoria y puede quedar con secuelas, es grave. Yo invito a la población de riesgo a que se siente y valore que la economía se puede recuperar, pero la vida no. Que por eso el futuro de la humanidad está no en la religión, está en la ética. Yo no le voy a hacer daño al del frente, no porque me gano el cielo o la vida eterna, sino porque Juan, Pedro o Augusto son irreparables. Nunca, una vez fallezcan, van a volver a ser Juan o Pedro. Entonces es el respeto por la vida, es el respeto por nosotros mismos lo que nos debe guiar a tomar las decisiones que siguen. El virus puede producir daño directo o autoinmune y por eso hay riesgo de infarto agudo del miocardio, de falla cardíaca y de arritmias. Y cuando se generan estas arritmias, suelen reflejar una miocarditis que puede ser autoinmune o por invasión viral directa, y como es un virus que genera un desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor actividad simpática, si el paciente tiene un endotelio dañado, va a haber una mayor inestabilidad, mayor riesgo de arritmias, de taquicardia ventricular y de muerte. Y vemos cómo esos pacientes que hacen daño cardíaco tienen mayor riesgo de hacer shock, arritmias, síndrome de dificultad respiratoria y finalmente falla orgánica multisistémica. ¿Qué pasó en la fase inicial de la pandemia? Que las diferentes especialidades médicas buscaban ser las dueñas del daño y de la muerte del coronavirus en el ser humano. Y resulta que lo que ocurre es una sepsis viral, donde se genera también autoinmunidad y no hay un órgano más importante que otro. Se requiere un funcionamiento integral.
Y cuando ese órgano y cuando ese ser humano está desintegrado y tiene muchos daños, muchas disfunciones, más rápido entra en falla orgánica multisistémica y más poco probable que recuperemos la vida del individuo. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo es la mortalidad durante la hospitalización entre pacientes con o sin injuria cardíaca. Y realmente el paciente que tiene injuria cardíaca es un paciente que va a tener una mayor mortalidad. De ahí la importancia de medir las troponinas, y a más alto el nivel de troponinas, mayor la mortalidad del paciente. En cuanto a lo que vemos de implicaciones, una vez nosotros tenemos la medición de troponinas, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular y troponinas altas, miren el nivel de mortalidad del 69%. Si no tiene enfermedad coronaria y las eleva, 37,5%. Si tiene enfermedad coronaria y troponinas normales, es del 13%, mientras si no tiene enfermedad cardiovascular y troponinas normales, es del 7%. ¿Qué tenemos que educar nosotros a los pacientes de mayor edad y a los pacientes que siendo no mayores de edad tienen esas comorbilidades? Que analicen esto y que van a ver que el riesgo de entrar en contacto con el virus, si en un momento dado tienen comorbilidades y hacen injuria miocárdica, va a ser muy poco probable que los podamos salvar, porque una vez lleguen a la unidad de cuidados intensivos, con solo eso ya van a entrar con una probabilidad de mortalidad mayor del 50%. Que si hoy tenemos en Medellín el 73% de las unidades de cuidado intensivo copadas, en Córdoba el 81% y en Bogotá el 83%, no nos demoraremos 1 o 2 semanas en que tendremos que estar definiendo con los intensivistas quién va a entrar y quién no va a entrar a una unidad de cuidados intensivos. Que los pacientes que tienen COVID solo entrarán a las de COVID y que vamos a tener las que no son COVID también copadas, y que no podemos entrar un paciente con un infarto que no tiene COVID a una de COVID porque lo estaríamos matando. Entonces nos va a llevar a dilemas éticos que nos están mostrando que claramente no aprendimos la corta historia que Europa y Asia nos mostraron y que vamos a pasos agigantados hacia los mismos problemas del punto de vista médico, con una cosa más grave: los muertos no generan riqueza, la pobreza no genera riqueza, y que estuvimos en cuarentena y hubo un colapso económico, y que vamos para nuevas cuarentenas, probablemente no generales, sino con estrategia del acordeón, cerrando sectores de la economía y sectores de las ciudades que van a generar más hambre, más violencia y más inequidad social. Aquí podemos ver cómo una paciente de 53 años, asintomática, consultó por fatiga inicialmente y después fiebre y tos, y hizo una miocarditis y se veía la elevación de troponinas, DNT-proBNP, y que tenía una coronariografía normal, pero una PCR positiva. El coronavirus tiene 4 proteínas estructurales, donde vimos que la más importante es la de espiga para la entrada del virus, que tiene afinidad por la ECA2, pero que es el desbalance entre la enzima convertidora de angiotensina 1 y 2, el que causa el daño, y no es la mala, la ECA2 como tal. ¿Qué pasa esto? Que efectivamente, si nosotros se nos disminuye la actividad de la ECA2, entraríamos en un mayor riesgo de complicaciones para el paciente. Por eso los IECA y los ARA2 hasta ahora no se deben suprimir. La ECA2 tiene un efecto protector sobre el endotelio pulmonar, y este desbalance es lo que genera fuga capilar y síndrome de dificultad respiratorio del adulto. Tanto los diferentes colegios como las diferentes asociaciones científicas mundiales recomiendan no suspender la terapia antihipertensiva estándar en este momento. Entonces, ¿qué seguimos? Que estamos, como lo dice el Quijote, luchamos contra gigantes, amigo Sancho: el miedo, la ignorancia y la injusticia. Complicaciones agudas. Entonces, el 45,5% tienen comorbilidad cardiovascular. De estos, 72% en UCI. 58% requirieron intubación orotraqueal o fallecieron. Si tiene las enfermedades cardiovasculares de base, mayor deterioro, peor pronóstico. A mayor desbalance entre la ECA1 y la 2, peor posibilidad de generar una respuesta cardiopulmonar adecuada. Y volvemos, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? El endotelio.
y es el endotelio el que cumple los principios filosóficos del yin y el yang, principio y fin de la vida. Entonces, eduquemos, los médicos no podemos seguir luchando para que se nos tilde de terroristas, de que este virus no existe, que no lo inventamos. Eduquemos. El que tiene eso y sale y se expone, se muere. Estamos a un paso de tener una de las decisiones éticas más graves como médicos y como seres humanos, tener que escoger entre pacientes. Y aquí ustedes pueden ver un resumen de todo lo que acabamos de ver y de que finalmente es ese desbalance endotelial con respuesta inflamatoria, con elevación de interleuquina 6, deshidrogenasa láctica, dímero D y ferripina, más elevación de troponinas, lo que va produciendo un daño miocárdico, un daño de diferentes órganos que lo hace irreversible a una medida de tratamiento en cuidado intensivo. No es que los ventiladores no sirvan, no es toda esa falsa mentira que nos estuvieron mostrando de que entonces hoy no es el ventilador, no es el pulmón, sino que es el sistema hematológico. Es que estamos en un estado de sepsis sistémica, donde hay daño respiratorio, coagulación intravascular diseminada, donde hay injuria renal aguda y donde se necesita director de orquesta, donde volvamos a entender que en medicina la suma de las partes no es igual al todo. Sí, y que diferente a matemáticas, en que la suma de las partes es igual al todo, en medicina no es así. Nosotros tenemos que ser seres humanos integrales. El internista, el médico de familia, el médico general, vuelve a jugar un papel muy importante en el enfoque del paciente. Los intensivistas requieren volver a trabajar de la mano del internista para el manejo integral de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los patrones de lesión miocárdica? Patrón de lesión inmune o asociado directamente al agente. ¿Qué nos lleva a esto? Que el paciente que hace una miocarditis puede terminar haciendo una falla cardíaca, una cardiopatía dilatada, y esto a su vez se asocia a mayor riesgo de diabetes, resistencia a la insulina y enfermedades cardiometabólicas. En síndrome coronario agudo, un paciente COVID positivo hay que tratar de evitar su ingreso a hemodinamia, si es posible trombolisis, si el paciente tiene sin elevación del ST, donde se puede dar tratamiento médico no intervencionista o solo intervencionista en caso de que la situación hemodinámica del paciente lo amerite. Trombosis venosa profunda, evitarla con adecuada tromboprofilaxis, y paciente COVID positivo trasplantado no debe suspender el protocolo. De acuerdo a esto, vemos cómo se van desarrollando diferentes blancos terapéuticos, pero a la fecha no tenemos una evidencia sólida de un tratamiento que genere beneficios en desenlaces clínicos duros. Muchos perfiles de paciente, no es fácil identificar cada uno, no hay una receta exacta. Recuerden que medicamentos que se están usando porque tienen actividad in vitro no implica actividad in vitro igual a actividad in vivo. No es una tarea fácil. Los médicos estamos entre la espada y la pared. Múltiples bancos, pero muy pocas realidades con muy poca evidencia. Si vamos a ofrecer tratamientos nuevos, tiene que ser con un claro consentimiento, porque es claro que en 6 meses es imposible cumplir todas las etapas que den una garantía absoluta para que muchos medicamentos o vacunas o medidas terapéuticas garanticen 0 reacciones graves para el ser humano. Entonces recuerden, el daño está en el endotelio, se genera trombosis y coagulopatía y se genera respuesta inflamatoria. Hay una publicación reciente de hace menos de un mes donde nos dicen, enfrentemos el paciente con SARS-CoV-2 así que está en la casa con el manejo ambulatorio, tratando de proteger el endotelio, evitar la trombosis y la cascada inflamatoria. La recomendación que ellos hacen es, si está con hipertensión, mantenga el inhibidor de la ECA. Ese paciente se le debe empezar heparina de bajo peso molecular, enoxaparina 40 miligramos subcutáneos día. O sea, ese paciente hay que heparinizarlo, no anticoagularlo, por mínimo 14 días. Si el paciente tiene mialgias, artralgias y fiebres, se le empieza un antiinflamatorio no esteroideo por un periodo de 10 días. Y si sigue con síntomas o tiene desde el inicio una PCR, no PCR para diagnóstico, sino una proteína C reactiva elevada, empezar dexametasona.
y se le empieza a ese paciente 8 miligramos día, 16 miligramos día por 3 días, 8 miligramos día por 3 días, 4 miligramos día por 3 días y 2 miligramos por un día, o sea, 86 miligramos en 10 días. Adecuada tromboprofilaxis, no suspender el inhibidor de la ECA, el uso adecuado de los antiinflamatorios, pero no está indicado el uso de cloroquina o hidroxicloroquina en forma ambulatoria, por todo lo que ustedes vieron que representa el riesgo en estos pacientes. Si el paciente empieza a tener niveles de saturación de oxígeno menor de 92, se le debe colocar oxígeno o se recomienda. Y si es menos de 90, se debe colocar en forma permanente oxígeno a 3 a 5 litros por minuto, monitorizando la saturación de oxígeno cada 6 a 8 horas. Si el paciente eleva el dímero D o el paciente hace signos de coagulopatía, debe hospitalizarse en forma inmediata, obviamente, y ese paciente que hace elevaciones del dímero D o hace manifestaciones de sepsis con coagulopatía, debe recibir anticoagulación a dosis plena, excepto que tenga una contraindicación. No hay indicación hoy a la evidencia actual del uso rutinario de aspirina en forma ambulatoria en esos pacientes y se debe usar el antiinflamatorio no esteroideo en lugar del paracetamol o acetaminofén, excepto que el paciente tenga una contraindicación absoluta para el uso del antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué se había mirado esto? Estamos viendo las diferentes fases: infección, lesión pulmonar, inflamación, inmunosupresión y secuelas. Si usted en la fase inmunosupresora le coloca el esteroide al paciente o le coloca un inmunosupresor, lo va a matar. Si usted espera muchas veces la fase de lesión pulmonar, se ha visto que los esteroides, como se vio en la publicación en Londres, puede disminuir los riesgos de estancia y la mortalidad, pero no va a tener en un momento dado los beneficios que si evitamos desencadenar la respuesta inflamatoria. Por eso, ¿dónde está el arte en la medicina hoy? Saber en qué momento se coloca el medicamento. Saber en qué momento podemos impactar para disminuir la mortalidad y las complicaciones. Pero en ningún momento estamos hablando que contemos con un medicamento que pueda curar al paciente. Y ustedes pueden ver ahí. Entonces, miren los marcadores, miren lo que tiene que ver con linfopenia, si este paciente ya no llega a síndrome respiratorio agudo, si ese paciente ya no llega a los procesos de inflamación y sepsis e inmunosupresión, pues probablemente ahí vamos a tener lo que se ha utilizado y que han escuchado en estos días, como es el uso de Remdesivir, pero disminuye la mortalidad, pero efectivamente no es la panacea. Lo que tenemos que tratar es que el paciente nos haga la lesión pulmonar, nos haga la fase de sepsis severa, porque ahí las posibilidades de actuar son cada vez menores. ¿Por qué no debemos utilizar estos medicamentos en forma indiscriminada? Porque tienen gran cantidad de interacciones. Ven la ribavirina con los anticoagulantes, el lopinavir y ritonavir con antiplaquetarios, anticoagulantes, estatinas y antiarrítmicos. Todavía no conocemos las interacciones del Remdesivir y vemos cómo la cloroquina tiene un riesgo de complicaciones con antiarrítmicos en pacientes que si hacen miocarditis van a tener mucho mayor riesgo. Aquí simplemente miren la tabla de lopinavir y ritonavir y ven que es más difícil saber a quién se le pone que a quién no se le pone. Y con cloroquina vemos lo que se ha dicho. Realmente hasta el momento no tenemos evidencia de que se pueda utilizar profilácticamente. Los estudios que lo han estado recomendando para uso son retrospectivos y observacionales, no son randomizados y controlados, entonces debemos ser muy cuidadosos y cuando se use debe ser bajo protocolos en pacientes que estén hospitalizados, nunca ambulatorio. En la medida en que los fármacos alargan el QT, vamos a tener mayor riesgo de que los pacientes puedan fallecer y miren ahí las complicaciones que puede tener el uso inadecuado de los antimaláricos, del lopinavir, ritonavir, la combinación de un antimalárico con acitromicina y siempre que se vaya a utilizar medicamentos con riesgo arrítmico, tener la medición del QT previo a su iniciación. Y este es el algoritmo donde vemos que si el QT es mayor de 500 milisegundos, pues se nos vuelve prohibitivo en un momento dado la utilización. Vemos que todos estos son trabajos que están en curso, que han ido mostrando resultados parciales,
pero que tenemos que enseñar que en ningún momento hoy tenemos la panacea. Actualmente, tratamiento antibiótico indicado en aquel paciente que tiene una consolidación neumónica y no se puede descartar una sobreinfección bacteriana, sobre todo pacientes que tengan una proteína C reactiva muy elevada. Antivirales, no está aprobado el uso de ganciclovir, ciclovir, ribavirina, no sirven en COVID. Potenciales agentes de antivirales, ya vimos los resultados que tenemos con Remdesivir, hice énfasis en los antimaláricos, vimos que el lopinavir y ritonavir no están recomendados y los interferones tampoco. ¿Cuándo se debe suspender el aislamiento? Cuando el paciente mejore de los síntomas y tenga la PCR negativa y por lo menos otra en 24 o en 24 y a 48 horas negativa. Esto es simplemente resumiendo lo que acabamos de ver y la muestra para tener claro que no debemos dar de alta al paciente sin tener la PCR en secreciones respiratorias negativas. ¿Se puede trabajar un pasaporte de inmunidad? Indiscutiblemente las pruebas serológicas que tenemos hoy son estas: inmunoensayo de captura, cromatográfico, ELISA, quimioluminiscencia y diferentes antígenos. Hoy, las pruebas serológicas no nos garantizan una certeza sobre sensibilidad y especificidad. Su especificidad oscila entre 96 y 8% si se aplican en poblaciones de baja prevalencia, menos del 5%. Por eso, un resultado positivo es más probable que sea un falso positivo. Entonces, nosotros no debemos usarlas como pruebas para decisiones diagnósticas. No podemos hablar todavía de inmunidad protectora. Y el hecho de que tenga anticuerpos positivos no debe llevar a que la población y los profesionales de la salud descuidemos las medidas de protección personal. Vacunas. Se está trabajando sobre el virus entero, sobre sus unidades de vacunas y sobre ácidos nucleicos. Todavía no podemos decir, hubo unas publicaciones en estos días sobre AstraZeneca y la vacuna, estuve investigando sobre el tema, todavía no hay claro para cuándo saldría y yo personalmente creo que son vacunas que requieren todavía pues un análisis por la rapidez en que han sido desarrolladas. Aquí ven los diferentes estudios que se están trabajando en el mundo y sobre los cuales estamos en espera todavía sobre resultados y sobre cuál parte o blanco del virus tiene. ¿Por qué es una mala idea tener en cuenta hoy pensar en un pasaporte de inmunidad? Porque la inmunidad COVID-19 todavía es incierta, porque las pruebas serológicas con que contamos no son fiables. Esta semana también observaba en el periódico una noticia donde se planteaba que en el metro de Medellín iban a hacer pruebas gratis a la población. No supe porque el artículo en la prensa no lo decía, pero efectivamente es una sinvergüenzada que se estén haciendo pruebas, si son pruebas rápidas de sangre capilar para anticuerpos, porque eso simplemente en un pleno aumento de la pandemia va a llevar a que muchas personas a las que les dé positiva y no se les haga un seguimiento, abandonen sus medidas de protección, les lleve a una falsa seguridad y probablemente vamos a tener más problemas. El volumen de pruebas es inviable, pocos recuperados para salvar la economía, el monitoreo erosiona la privacidad, puede generar mayor discriminación, puede haber un acceso injusto a pruebas, lleva a procesos de estratificación social, nuevas formas de discriminación y puede ser una amenaza para la salud pública. En National Geographic se publicó esto: cualquier documento que limite las libertades individuales teniendo en cuenta cómo la biología puede convertirse en un mecanismo de restricción de los derechos humanos. Está como opción para considerar, y que creo que es una de las medidas que representan menos riesgo y puede dar una respuesta, el uso de plasma convaleciente. En Colombia ya vemos como algunas personas como el doctor Carlos Arbeláez está trabajando con su grupo y otros grupos también tomando plasma en los primeros 14 días para pacientes, pero es realmente una medida que falta todavía obtener resultados, pero que ofrece realmente menos riesgos que muchas otras y que puede ser una alternativa a la que mucha población en un momento dado se le pueda ofrecer. Hasta que no se cuente con evidencia de que los niveles de anticuerpos medidos con ELISA o quimioluminiscencia se asocian con inmunidad protectora o anticuerpos neutralizantes,
no se puede asegurar que una prueba positiva otorga protección. Por eso, pruebas serológicas masivas sin esa evidencia no es éticamente deseable ni socialmente responsable. Los datos de seroprevalencia para el planeamiento de políticas dependerán de la precisión y confiabilidad de las pruebas, pero faltan validaciones para seleccionar una prueba para tamizaje. Y en el personal de salud, el tener una prueba serológica positiva no cambia las recomendaciones para el uso de elementos de protección personal y es muy temprano para saber la duración de la respuesta de anticuerpos. Es decir, nosotros en este momento no sabemos, claro, si los anticuerpos sí son protectores o no, si los anticuerpos son protectores a corto o a largo plazo, si los anticuerpos en un momento, se han visto algunos estudios en que incluso se ve que aparece primero la IgG que la IgM, explicación que estuvimos discutiendo en estos días también con un grupo, incluido algunos expertos en vacunas, y tampoco hay una explicación, por lo menos que desde mi punto de vista yo pueda dar a las personas que hoy nos escuchan. Es claro que hay en este momento, en una de las publicaciones de Science de 14 de abril del 2020, nos hablan de que probablemente vamos a seguir en prolongados o intermitentes distanciamientos sociales y que esto probablemente pueda ser hasta el 2022. Que antes de 3 años es poco probable que obtengamos unas respuestas que sean confiables y que probablemente esas respuestas sean totalmente diferentes a lo que hemos hablado hoy 8 de julio en el 2008. Que es necesario estudios serológicos longitudinales urgentes para determinar la extensión y duración de la inmunidad del SARS-CoV-2 y que si este virus tiene comportamiento parecido a como lo han tenido otros coronavirus, vamos a ir pasando de los procesos de pico, descenso, aplanamiento, a procesos probablemente más restringidos de nuevas epidemias, anuales o bianuales, dependiendo del nivel de protección que puedan dar, si es que lo dan, los anticuerpos generados por el virus. Y que así logremos aplanar la curva, no debemos olvidar dos cosas importantes, y es que no conocer realmente la inmunidad es actuar a ciegas. Y que de frente a lo que hoy conocemos, el resurgimiento en el contagio puede ser posible hasta fases tardías como el 2024. Entonces, probablemente antes de 3 años no tengamos un conocimiento más claro. Hasta el 2022 probablemente hay que mantener el distanciamiento físico y el distanciamiento social con una incorporación a la sociedad y a la parte productiva de la sociedad que implica el cambio de nosotros como seres humanos, pero indiscutiblemente la reorganización de los modelos económicos. Porque si no se da esa reorganización, muchas cosas van a ser no viables y la pobreza irá creciendo en forma extremada e incontrolable. Hoy estamos frente a una responsabilidad ética nunca vista del profesional de la salud y del Estado frente a ellos. Nosotros, como médicos, tenemos el deber de decirle a nuestros pacientes y al Estado no lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Y es responsabilidad del Estado cómo actuar para que la sociedad no se disgregue en muertos y en pobreza. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo. Doctora Rocío, por favor, si quiere, tiene la palabra para que empecemos la discusión y abramos la discusión, las preguntas de todos los participantes. Juan Guillermo, si quieres, puedes ya dejar de compartir para que podamos ya voy mirar. A pasarlo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Rocío, ¿algún comentario? No, doctor. Por el momento es darle los agradecimientos al doctor Juan Guillermo Tamayo por esta excelente conferencia y entonces en el tiempo que nos falta yo creo que podemos dar paso a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Está el doctor Tiberio Álvarez, que tiene la mano levantada. Le asignamos el micrófono, si eres tan amable, Javier. El doctor Tiberio,
el doctor Domingo Caraballo, el doctor Juan Pablo y la doctora Adriana Beltrán. Están asignados los micrófonos. Doctor Tiberio, puede usar el micrófono, puede quitarle el silenciador. Adelante, doctor Juan Pablo. Doctor, buenas noches. Muchas gracias pues, por la oportunidad. Al doctor Tamayo, mi respeto y felicitaciones por la presentación. De verdad que me parece muy académica, muy oportunas sus aclaraciones y sus puntos claves. Pero sí me gustaría, como petición personal, yo sé que muchos tenemos la duda, de que partiendo del nivel asistencial, que es el primer nivel o el segundo nivel en la gran mayoría de los casos, donde tenemos estos pacientes que son los que nos llegan, ¿cuáles serían esos valores de referencia en cuanto a los marcadores de dímero D, la interleuquina 6, pues porque no la tenemos de rutina, pero sí la ferritina, los linfocitos, como que ampliar un poquito más esos puntos, como para tener un nivel claro, porque sí, es claro, los pacientes ancianos, pues hay que ajustar de acuerdo a la edad el nivel de dímero D. Entonces, ¿qué valores de referencia tener pendientes para estos pacientes como para crearnos una alerta en caso tal de que veamos estos casos? Muchas Correcto. gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Con respecto al dímero D, la recomendación pues, de los artículos no encuentro como una recomendación de punto de corte exacto, pero hablan de 6 veces el valor por encima del punto de corte que se tenga. Y en algunos, estuve incluso averiguando con algunos de los grupos de cuidado intensivo si tenían estandarizado. Y de ellos hablaban de una respuesta de mayor de 600. Busqué en la literatura y realmente no hay una recomendación específica, pero los 2 puntos que encontré fueron un punto de corte por 6 veces por encima del valor normal, que se asocia a su vez con 18 veces mayor mortalidad y que sería el punto para empezar a anticoagular. Y la anticoagulación, indiscutible también, aquel paciente que cumple los criterios de coagulopatía por sepsis se debe anticoagular en forma inmediata. Con respecto a la ferritina, teniendo en cuenta que se maneje con los parámetros de un proceso inflamatorio agudo mayor de 300. Y con respecto a interleuquina 6, no dan un punto de corte en el que digan para considerar pues anticoagulación, sino severidad. Si se elevan por encima de los valores de referencia, si la deshidrogenasa láctica se eleva por encima de los valores de referencia, si la troponina está elevada por encima de valores de referencia, ese paciente tiene mayor riesgo de hacer daño miocárdico y daño multisistémico. Y en anticoagulación, sí, mayor de 600 y criterios completos de coagulopatía por sepsis. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Está disponible, doctor Juan Pablo. ¿Queda respondida su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor Juan Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Está en orden de la palabra el doctor Tiberio, el doctor Domingo Caraballo. No sé si van a usar si no, el doctor Wolf. Adelante, doctor Wolf. Puede quitarle el silenciador a Tiberio. Adelante. Jorge Tiberio. Adelante, Profe Tamayo, Sí, buenas señor. noches y muchas gracias por esa excelente conferencia. Aprendimos, repasamos, pero nos dejó muchas inquietudes. 2, Sí. esos fenómenos de recaída o no de adquirir defensas hacia el futuro en estos pacientes. Y lo otro, volvimos a la etapa cuando empezaron a llegar los primeros ventiladores. ¿A quién lo colocamos? ¿A quién dejamos morir? Y viene un asunto ético grave, profundo, existencial para el médico, para el paciente que debe despedirse con tiempo antes de caer en la enfermedad y entrar a cuidados intensivos. Es alarmante cómo cambia la muerte, el sentido de la muerte, la despedida, el aislamiento, la depresión, la tristeza, el no poder decir adiós, aconsejar a los que dejan. Es un cambio en la forma de ver la muerte en este pleno siglo XXI. Gracias, profe. Y yo creo que como el título de la conferencia, la soberbia humana, es decir, yo creo que este es un momento ético que nunca hemos vivido como médicos, pues yo creo que ninguno de nosotros pensó que le iba a tocar vivir una pandemia. Pero a mí lo que realmente me preocupa
es la falta de claridad en muchas cosas. O sea, como lo planteaba durante la charla, yo creo que perdimos 3 meses o los perdió el Estado, porque nosotros, pues, muchos hemos estado trabajando en educación, pero nos hemos estado encontrando con muchas barreras. Las sociedades científicas muchas veces entraron a pronunciarse cuando, por ejemplo, el ministro hizo un comentario aberrante que pone en peligro la integridad de muchos de los profesionales, pero no actuamos preventivamente en educación y en generar estrategias claras de cosas que se deben hacer. Yo desde el inicio dije, el problema de esto no son los ventiladores. Si ustedes revisan el número de intensivistas que tiene la ciudad, pues ¿qué nos ganamos que llenen lo que era el Palacio de Exposiciones de Ventilación Mecánicas? ¿Quién de nosotros como médico va a querer que un médico general lo intube y lo ponga en un respirador que requiere unas condiciones de ventilación? Yo creo que, como publiqué esta semana también la carta del doctor Hernán Vélez Ateortúa, en donde dice carta a mi médico y por qué no quiere que lo entraran a una unidad de cuidados intensivos. Es demasiado grave. Esto es mucho más que un ventilador. Es el respeto entre la vida y la muerte y creo que estamos llegando. Eso, lo que les decía yo de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos hoy 8 de julio, nos muestra que estamos a minutos de estar frente a esa tragedia humana que usted tan claramente hace mención. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Está en orden de la palabra el doctor Jorge Wolf. Adelante, doctor Wolf. Doctor Tamayo, muchas gracias. Muy, muy ilustrativa su charla. Al doctor Tiberio, también que como tanatólogo le ha tocado transitar por esos caminos tan difíciles del tránsito entre la vida y la muerte, vale las referencias que hace, es impresionante. Pero a mí, desde hace como 16 años que dejé la medicina, he encontrado con otras disciplinas y he estado encontrando unas fallas muy grandes en la formación del ser humano en Colombia. Desde hace mucho tiempo, yo diría desde por allá de los años 70, a mediados, hubo unas transformaciones educativas donde suspendimos las humanidades, se dejó de enseñar la historia, se dejó de enseñar adecuadamente la filosofía, inclusive buscando aspectos económicos no se enseñó economía. Entonces encontramos unas decisiones económicas completamente equivocadas que son el causante de tantas cosas que nos están afectando hoy en día. Uno encuentra desde mediados del siglo XIX, 1800 y punta, frases premonitorias de la situación económica del mundo. Y es que nos enfocamos en que solamente había una forma de gestionar los aspectos económicos, y es el sistema capitalista. Y enfocamos todos los esfuerzos de la humanidad a tapar cualquier otra actividad, cualquier otra forma de entender la economía que no fuera la acumulación de ganancias sobre las ganancias y en cada vez menos gente. Y eso nos llevó a cambiar la educación, a cambiar la práctica de la medicina. La ley 100 demostró que si bien se carnetizó a toda la gente, no se dio cobertura. Es decir, yo creo que en este momento la pandemia que nos puso en riesgo y como usted dice, la soberbia del ser humano es pretender saberlo todo, nos está humillando a volver a lo sencillo, a lo elemental en cuanto a formas de vida, a respetar muchas cosas que antes despreciábamos en forma descarada, inmisericordia. No tenemos visión del otro como persona, como ser, sino simplemente es una cosa que se puede utilizar o para producir o para ensayar. Entonces, mi reflexión es en ese sentido. Muchas gracias por toda la información, a mí me esclarece muchas cosas. Yo sí quedé muy contento y muy claro, porque como tenía tanta ignorancia, ahora me sacaron un poquito más, me va a poner a estudiar otra vez medicina, doctor Tamayo, qué vaina. No, vea, doctor, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Una de las angustias grandes que he tenido en los últimos días
era que empezaba a ver los hospitales publicando el número de pacientes con COVID hospitalizados en UCI, en UCI, y salen y los hospitales están reportando lo que tienen y las camas ocupadas según el sitio geográfico donde está la institución. Y a mí eso me parece un crimen frente a la sociedad. Es decir, si algo nos quitó el SARS-CoV-2 fue la libertad. Y ahora nos vamos a sentar y nos publican unas estadísticas donde si un hospital está en Bello y dice que tiene 10 hospitalizados, pero porque son los 10 de Bello, pero no tiene los otros 30 que están remitidos de otra parte, no nos está permitiendo conocer la gravedad. Y este manejo de información donde todo el mundo trata de mostrar que su municipio no está contaminado, sabiendo que esto ya es un problema mundial, es como las fronteras son invisibles. Entonces, la falta de verdad nos está haciendo mucho daño. Y ver uno que hoy salgan, por ejemplo, cuando escuchábamos el audio del alcalde de Medellín planteando lo de las personas mayores para el autocuidado, pero realmente, por ejemplo, frente a la tutela estúpida de Rudolf Homs y que nos refleja la clase de gobernantes que hemos tenido durante muchos años, que me imagino al señor Samper, al cuentachiste sentado discutiendo si ponían en jaque al país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si es que ellos son estrato 10 y están en el Nogal y la mayoría de nuestros viejos van a salir a una sala de billar o a un parque y se van a contaminar y ya sabemos que se van a morir. Es que las estadísticas que hoy miramos nos muestran a nosotros como médicos, entendiendo lo que va a pasar, que estamos a un paso de una angustia existencial a quienes estemos haciendo medicina con el deseo, como es la filantropía, con el amor por el ser humano, como lo plantea usted. Es decir, esto requiere no solo redimensionar el sistema de salud, requiere redimensionar el sistema económico. Es claro que si las dos cosas no se ajustan, la balanza se va a salvar a uno, pero va a acabar con los otros. Tiene que ser un redimensionamiento de las dos partes. Muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo. Tiene la palabra la doctora Adriana Beltrán. Doctora Adriana, es suficiente que usted quite el silenciador a su micrófono. Exacto, muchas gracias por asignarle el micrófono al doctor Latorre y al doctor Luis Javier. Doctora Adriana, adelante. Buenas noches. Buenas ¿Se noches. escucha? Buenas noches. Sí, doctora. Yo quiero agradecer también al doctor Juan Tamayo, y pues yo creo que charlas ahí nos reivindican con la medicina, porque diariamente pues lo que hacemos es escuchar un montón de estadísticas de la economía, del hambre, del desempleo, pero nosotros vivimos con la angustia de pensar en los que van a fallecer, en ese momento que dice el doctor Tamayo, en que vamos a tener que escoger en quién vive y quién no, quién va a ventilador o no. Y yo creo que tener un espacio así donde se plantean esos interrogantes que van por el lado humanista me parece como muy importante, y sin salirse del ámbito académico. Entonces yo quiero agradecer como a este espacio y al doctor Tamayo pues por toda su excelente conferencia. Gracias, doctora. El doctor Luis Javier Castro, está disponible el micrófono. Adelante, Luis Javier. Gracias, doctor Carlos José. Yo me sumo a la felicitación al doctor Tamayo por su excelente conferencia, su maravillosa conferencia. Ya en parte me ha respondido lo que quería preguntar. Yo quería referirme a la denominada o mal llamada rebelión de las canas. Ya en parte ha dado su respuesta. Me gustaría que profundizara un poco sobre esa estupidez que nos acompaña en el momento, sobre la acción de tutela. Y lo otro es ya como una curiosidad. ¿Cuándo cree, doctor Tamayo, con todo lo que usted sabe al respecto, que se puede presentar el pico más alto de contagio, por lo menos en Medellín y Antioquia? Muchas gracias.
Gracias, doctor Luis Javier. No, respecto a su primera parte en la pregunta, logré hacer una denuncia pública, la hice a través de Cosmovisión sobre esa situación y redacté la acción de tutela que puso el señor Rudolf Homs y el ex candidato presidencial. Estaba llena de exigencia de derechos, pero no ponían cuáles iban a ser los deberes. Entonces les puse que frente a esa posición ellos tenían un deber moral con la sociedad y más por lo que representaban su imagen pública frente al país, donde dijeran que exigían que los dejaran hacer la gana, lo que les diera la gana, pero que simultáneamente renunciaban a utilizar sus influencias para acceder a los cuidados intensivos y a que se les prestara atención en cuidados intensivos y hacer prioridad en cuidados intensivos, porque es que realmente refleja el desequilibrio injusto que por años ha vivido este país. Y de verdad lo digo, me parece que veo al señor cuentachiste Samper sentado tomándose el té en el Club El Nogal con ellos y pensando cómo revolcaban este país en un momento tan difícil, en donde una cantidad de nuestros ancianos no tienen muchos el nivel de educación ni la posibilidad de diversión. Imagínense, mi mamá juega bingo y eso se les acabó. Entonces tratamos de organizarles un bingo virtual para que todas las señoras pudieran jugar. Las que no tenían computador no lo sabían prender. Fue imposible. Entonces es un país inequitativo que no puede crear esa fuga porque nos colapsa la salud, el sistema de salud, y porque efectivamente la mayoría de las personas van a ser graves. La Academia de Medicina Nacional de Medicina publicó 6% de la población son los ancianos y de no tener un adecuado cuidado de su salud y una adecuada cuarentena voluntaria aportarían el 50% de los muertos. Y si ya tenemos esto colapsado con más del 70% de ocupación, efectivamente van a poner más del 50% porque ninguna persona que le llegue un paciente de menor edad, con un mayor estado físico, con menos fragilidad y sarcopenia, va a poner al anciano en el ventilador en vez de poner al otro por razones de ética, pero de una ética que nos generará dolor y sufrimiento a quien le tenga que tomar la decisión. Y en segundo lugar, la otra pregunta que se me fue, doctor. El pico de la pandemia. Que ver con el pico máximo de la perfecto. pandemia. En Antioquia. También, incluso con nosotros está el doctor Pablo Robles, veníamos desde hace 3 meses revisando semanalmente todo y una de las cosas que pedíamos a gritos era tener pruebas diagnósticas. Ustedes vieron que en la Universidad de los Andes había un doctor que cada 8 días nos decía cuándo iba a ser la pandemia y el pico de la pandemia, hasta que el señor le pasó lo de que nos decía el clima, lo de Max Enríquez. Yo nunca volvió a hablar. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que para hacer una predicción estadística hay que tener un insumo. ¿Cuál es ese insumo? Lo que hizo Corea del Sur, un tamizaje masivo con PCR y conocer cuántos realmente, qué porcentaje de la población está infectada, que normalmente a la segunda o tercera semana se empieza a dar el pico. Nosotros no pudimos hacer ese tamizaje desde el inicio. Y no solo no lo hicimos, sino que a todo mundo entró en cuarentena y muchos pacientes que eran sintomáticos respiratorios ni siquiera los visitaron para hacerle la prueba. Entonces, a mí me parece muy grave porque yo no soy epidemiólogo ni soy estadístico, pero creo que no tenemos la predicción y eso está llevando a que el gobierno pueda tener, actuando de buena fe, porque pienso que es de buena fe, errores y dice que el próximo mes, el próximo. ¿Qué puedo decir yo? Lo que puede usted ver, que todos los días estamos en la fase de ascenso. ¿Cuándo se alcanza ese pico? Ese pico va a depender del número de pacientes asintomáticos que nosotros hayamos tenido sin diagnóstico y que desconocemos para hacer una proyección estadística. Y frente a ese desconocimiento, frente a esa ceguera que tenemos, la única recomendación que yo haría como médico, como clínico y como internista es que mantengamos la cuarentena, mantengamos la cuarentena voluntaria, reincorporemos laboralmente a quienes manejan las empresas, a aquellos trabajadores que tienen menos riesgo de infectarse, de que al infectarse hagan una enfermedad grave.
no lleven al trabajo a los mayores, a las personas que siendo aún menores de 60 años tienen múltiples comorbilidades, y a las familias y a las personas mayores de edad que tengan un nivel de conciencia y de respeto por la vida, que se mantengan guardados mientras vamos viendo los resultados. Pero yo no me atrevería, con la información que en Colombia tenemos, a hacer una predicción. Me parecería temerario y creo que caería en el error que he venido criticando de muchos epidemiólogos que probablemente muy capaces han utilizado información no la más correcta para hacer una predicción. Doctor Juan Guillermo, muchas gracias. Y la última pregunta del doctor Guillermo Latorre. Doctor Latorre, adelante. Buenas noches a todos. Mil Buenas gracias noches, Guillermo. por esta invitación. Una observación primero respecto a la respuesta que dio Juan Guillermo hace un minutico. Me contaba esta semana un epidemiólogo estadístico que hay una ley entre ellos que dice que si uno se quiere equivocar grande, haga predicciones sobre una enfermedad que va a durar mucho tiempo. Y cuando son cortos los periodos de tiempo de la enfermedad es muy fácil hacer predicciones, pero a tan largos tiempos es muy difícil. Pero la pregunta que yo quería hacerle a Juan Guillermo es que son preguntas muy difíciles que llegan, como la que llega una paciente y pide el favor de que se le haga la prueba para el COVID-19 porque va a viajar a San Antero y el alcalde, para darle el visto bueno, le pide que tiene que tener una prueba que diga que él no tiene la enfermedad. Como tiene urgencia de viajar, se le da la orden, se hace una prueba rápido y como siempre ocurre, la prueba rápida tiene falsos positivos, especialmente para IgM, y entonces se queda en la duda de si tiene o no tiene. Se le hace, por exigencia del alcalde, una PCR de tiempo real y da negativa. Y ya con eso lo dejan entrar. Y el alcalde está desconociendo de que ese paciente que hoy le hizo la prueba, en la tarde puede contagiarse y avanzar, llevar contagios de su enfermedad. ¿Qué opinión tiene usted de que este tipo de exigencias las puedan hacer las autoridades civiles? Sí, efectivamente sí es difícil la pregunta, doctor, pero bueno, no. Yo pienso que hay una cosa que es importante, como mirábamos con el famoso pasaporte de inmunidad, termina violando los derechos civiles de los ciudadanos. Mantener cerradas realmente las fronteras se vuelve casi imposible. Cuando se habla de municipios cero COVID, uno realmente se pregunta si sí son cero COVID o que no han tenido la posibilidad de hacer las pruebas diagnósticas. Yo pienso que en este momento, si partimos del hecho de que una población hasta el momento no ha tenido que remitir pacientes con problemas respiratorios, es una población cerrada, que tiene una economía limitada, como algunos pueblos de Antioquia o del país que viven de la agricultura, que son lejanos a la ciudad, que no son centros turísticos y por lo tanto tienen poco flujo de personas, que el número de habitantes es pequeño y permite controlar y viven de su propia economía. Yo pienso que la autoridad sí podría ayudar a que por lo menos la persona se haga su prueba y pueda ingresar. Pero yo creo que si uno quisiera garantizar la seguridad, tendría que hacer lo que se hace como cuando se hace un vuelo humanitario. Me lo hacen, llego y debo entrar en una cuarentena voluntaria por 2 semanas, porque lo que usted planteaba es muy cierto. Ese paciente se hizo la prueba, pero mientras viaja puede contaminarse. Eso no da ninguna garantía. Pero hacer pruebas masivas, por ejemplo, en un área como el área metropolitana, creo que en los diferentes municipios eso no tiene sentido, porque nosotros sabemos que el desarrollo inapropiado urbano del Valle de Aburrá llevó a que muchos de los municipios sean municipios que se llaman municipios dormitorio. Ejemplo, Envigado. Ya envigadeños somos muy poquitos, tenemos mucha gente que va y vive en un apartamento y trabaja en otra parte. ¿Cómo le van a exigir a esa persona que va a trabajar a Copacabana o allá? Es inviable y no es práctico. Yo pensaría que esa aplicabilidad puede considerarse en esos municipios externos, con bajo sistema de salud, que no son turísticos y donde yo como alcalde, ¿qué haría? Pediría la PCR si esa persona va a entrar y le exigiría que cumpliera la cuarentena voluntaria para dejarlo incorporar si se va a quedar dentro del municipio. Dentro del área de los municipios del Valle de Aburrá me parece
que es una medida no aplicable, violaría, y ahí sí, toda la parte laboral de las personas y no tendría tampoco un impacto en la parte de salud de la comunidad. Muchas gracias. Listo, doctora Rocío, creo que hemos cumplido con la lista de las personas que deseaban preguntarle al doctor Juan Guillermo, a que le corresponde a usted concluir la reunión. Bueno, no sé qué pasó aquí. De pronto me salí. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí, Rocío. Bueno. Entonces yo creo que para terminar, nuevamente le damos las gracias al doctor Juan Guillermo por su excelente conferencia. Y además, en nombre de la Junta Directiva, le damos también los agradecimientos a todos los académicos, no solo de la Academia de Medicina de Medellín, sino también de las otras academias del país. Y gracias también a todos los asistentes a esta conferencia virtual por permitir que estos escenarios sean espacios de educación y actualización en esta pandemia. Gracias también, doctor Carlos José Jaramillo, nuestro académico y nuestro moderador en esta conferencia. Y agradecimientos a todas las personas que apoyaron esta